Hola, bienvenidos al complejo y apasionante mundo de la sociomotricidad o motricidad humana. Mi nombre es Jorge Ramírez Torrialba. El tema acerca del cual vamos a disertar hoy tiene íntima relación con lo que son los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva. Respetados cultores físicos, el conocimiento y dominio de los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva es un tema de capital importancia y de gran valía para quienes trabajamos con la sociomotricidad vista como un proceso y un resultado al mismo tiempo. Por eso, además de otros valiosos objetivos, el tema central, o mejor dicho, el objetivo central hoy y aquí es mostrar la utilidad de dichos aspectos para con las áreas de investigación que se pretenden desarrollar en cuanto a lo que es recreación, cultura física, educación física y deporte. Antes de continuar con el desenlace de este tema, yo voy a significar el origen del tema como tal y de uno de los términos que lo caracteriza. El nombre de actividad física, de aspectos fundamentales de la actividad física y el deporte, nace como una asignatura obligatoria para el plan de estudio de un doctorado denominado Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. La idea es, y por supuesto aún lo sigue siendo, adecuarse a los nuevos tiempos. Y no solo a los nuevos tiempos, sino que ofrecer una materia de estudio que tuviese un contenido de amplia introducción hacia la especialidad escogida. De hecho, este mismo tema pudiera llamarse, o esta materia, o esta asignatura, pudiera llamarse Introducción a la especialidad. La idea es que cuando se concluya el semestre, todos los educandos, o en este caso doctorandos, debían manejar y dominar teórico-conceptualmente todos los elementos básicos que componen este complejo andamiaje que significa la actividad físico-corporal y el deporte. Visto que esto era de verdad demasiado complejo, fue cuando se decidió conglomerar esa interminable cantidad de elementos en 3 grandes grupos que vamos a desarrollar más adelante. Antes de continuar, yo quisiera significar el origen de este tema, de dónde sale este tema, y también uno de los términos que lo caracteriza como tal, que es físico-corporal. Físico-corporal es un término redundante en su esencia semántica, ya que se puede decir que todo lo que es físico es al mismo tiempo corpóreo y viceversa, todo lo corpóreo es físico. Por eso es que el tema reclama 2 veces lo corpóreo en un mismo acto. Por ello, de ahora en adelante, físico-corporal sería para nosotros todo movimiento, ejercicio físico o acción motriz que se realiza con el cuerpo y con la firme intención de favorecer el cuerpo. Todo lo que se hace con el cuerpo y para el cuerpo es físico-corporal. En adelante, o en lo que viene, cuando se hable de físico-corporal, es necesario que comprendamos que se está haciendo referencia a la recreación, la cultura física, la educación física, la cinefilaxia, la cinesioterapia, o mejor dicho, esto como componente de la kinesiología. También es bueno que nosotros comprendamos que no toda actividad física se realiza con intención de favorecer al cuerpo. Por ejemplo, muchas actividades laborales, la misma actividad deportiva de alto rendimiento, erróneamente pensamos que nos ayuda y es saludable, y no lo es. En su inicio pudiera serlo, pero cuando ya se llega a niveles de alto rendimiento, todo lo que se hace en este deporte no necesariamente se hace con la intención de favorecer el cuerpo.
como está escrito y ustedes pueden leer, toda actividad físico-corporal viene siendo acciones sociomotrices realizadas por y para el cuerpo humano con una consciente y estricto objetivo de obtener óptimos niveles de salud física y psíquica, así como la conservación o restitución de los mismos. Por un lado, la conservación es si la tenemos ya, esa salud psicofísica, o la restitución si por alguna razón ajena a nuestra voluntad la hemos perdido, ya sea por una enfermedad adquirida o un trauma. Todo esto es bueno que se haga desde los enfoques profilácticos y o terapéuticos. Es necesario destacar que para abordar todo esto que significa actividad físico-corporal y deportiva, es necesario que lo enfoquemos desde el punto de vista crítico, que lo hagamos de manera analítica y luego de analizar todos los elementos que lo componen, lo llevemos de manera integral, como si estuviésemos viendo un solo cuerpo biopsico-sociocultural. Para ellos es recomendable que nosotros nos apoyemos en primera instancia en un sistema de ciencias auxiliares, llamadas por nosotros tributarias, a la pedagogía, en este caso a la pedagogía de la actividad físico-corporal y deportiva. Para el maestro Prieto Figueroa, latinoamericano de descendencia venezolana, en su libro editado para el año 1990, él habla de una ciencia auxiliar de la pedagogía y nombra 4, que ya la vamos a descifrar. Pero para este caso de la actividad físico-corporal y deportiva, y tratando de adecuarnos a los nuevos tiempos, se le agregó un elemento más llamado, en este caso, la cibernética. También es bueno que nos apoyemos para enfocar y abordar bien y de manera crítica, analítica e integral estos aspectos fundamentales, que nosotros consideremos el conocimiento, manejo y dominio conceptual de los términos que identifican y caracterizan a la pedagogía de la actividad físico-corporal y deportiva. El sistema de ciencias auxiliares o tributarias de la pedagogía de la actividad físico-corporal y deportiva son 5 fundamentalmente: la filosofía, la biología, la psicología, la sociología y actualmente se le agregó, como se dijo anteriormente, tratando de adecuarnos a los nuevos tiempos, la cibernética. Claro, cuando nosotros vemos la filosofía, esta se hermana con la pedagogía desde lo que es la teoría y la realización. Todo lo que se teoriza acerca de la educación, de la formación, es pedagogía, pero al mismo tiempo es una filosofía que ha de realizarse. La biología, como todos sabemos, por supuesto, aporta saberes no solamente morfofuncionales, de aquellos que concurren o con los que se van a trabajar o laborar, sino también aspectos médicos, aspectos bioquímicos. Entonces, por lo tanto, que son muy importantes para nosotros abordar esta actividad físico-corporal y deportiva de manera integral. La psicología, por supuesto, suministra datos acerca del desarrollo mental y de los procesos psíquicos para una mejor enseñanza en cuanto a la memoria, por ejemplo, la memoria inmediata, memoria a largo plazo, la memoria motriz. Y así nosotros también podemos, a través de la psicología, determinar, según el temperamento, los prearranques deportivos que existen y pudiera también los tipos de entrenamiento psíquicos, entre otros. Si nosotros echamos mano de la sociología para apoyarnos en el redescubrimiento de la actividad físico-corporal y deportiva, vemos que nos aporta datos acerca de las razas, de las etnias, de la biotipología cuando se va a hacer detección y selección de talento, de los extractos sociales, entre otros elementos. La cibernética, todos sabemos que es una ciencia relativamente nueva que tiene que ver con el intercambio de información en cuanto a telecomunicación se refiere, y esta, a través de su esencia, que es el input y el output, da unidad también a muchos fenómenos fisiológicos, neurológicos, sociológicos y psicológicos, entre otros.
Cuando hablamos del segundo punto que tiene que ver con los términos que identifican y caracterizan la pedagogía de la actividad físico-corporal y deportiva, tenemos que hay conceptos, hay elementos que son básicos, fundamentales para nosotros redescubrir la pedagogía de la actividad físico-corporal y deportiva. Nosotros debiéramos manejar conceptualmente, desde el punto de vista semántico, por supuesto, todo lo que viene siendo los medios fundamentales o los medios por excelencia de la ejercitación en forma de educación física, recreación, cultura física, educación física y deporte. Para ello debiéramos conocer el concepto y manejarlo a todo dar de movimiento, el concepto de ejercicio físico, acción motriz, destreza motriz como un nivel de asimilación del hábito motor. Y por otro lado, por supuesto, viendo que era muy complejo manejar todo ese cantidad de conceptos y de palabras, entonces fue que se creó como especie de una, vamos a llamarlo así, fórmula semántica, que con fórmula matemática nos indicaría cuáles son los elementos básicos fundamentales que integran todo ese complejo andamiaje de la actividad físico-corporal y deportiva. Por eso fue que se creó el quíntuplo pentagonal técnico deportivo. ¿Qué es el quíntuplo pentagonal técnico deportivo? Esa fórmula semántica de que le habíamos hablado, que contiene 5 grupos de elementos, los cuales a su vez contienen 5 aristas básicas que lo van a caracterizar. Vamos a nombrarles esos 5 grupos de elementos y vamos a tratar, si nos da el tiempo, de desenlazar algunos de ellos. Por ejemplo, de los 5 grupos tenemos, ¿cuáles son? Son 5. Por supuesto, vamos a hablar de manera, quería aclarar que aquí se está tomando como referencia el número 5 porque estamos hablando de elementos que son, tomando en consideración el prismacolor, son básicos, tomando en consideración la cromática, que desde estos 5 básicos es que nosotros pudiéramos obtener cualquier cantidad de elementos. Ejemplo, los tipos de preparación son 5: preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psíquica y preparación integral, que a diferencia de los tiempos anteriores había el 5.º tipo de preparación, le decían preparación teórica, pero actualmente la preparación teórica está considerada como transversal en todos los tipos de preparación que existen. Por lo tanto, esta ahora se le llama preparación integral, que es llevar los otros 4 tipos de preparación a un solo acto, de manera integral. Cuando hablamos de preparación física, entonces tenemos 5 cualidades motrices, matrices, así como lo había dicho, así como el prismacolor. De ahí se pueden componer todas las otras capacidades físicas. Tenemos ese grupo, segundo grupo, tenemos la fuerza, la rapidez, la resistencia, la flexibilidad y la cualidad coordinativa como la más compleja de todas las capacidades físicas. Vamos con un tercer grupo. Cuando nosotros hablamos del punto de vista de la preparación técnica, tenemos que echar mano de lo que es la didáctica, y entonces ahí sacamos los 5 principios pedagógicos o didácticos de la pedagogía general. ¿Cuáles podrían ser ellos? El primer principio es actividad, conciencia y actividad. Después tenemos el principio de la intuición o senso perceptivo. Después tenemos el principio de la
individualidad, el principio de la sistematización y el principio de cuando algo de la accesibilidad y accesibilidad. Accesibilidad y accesibilidad. Estos 5 principios formalizan de manera fundamental lo que son los principios generales de la didáctica. Ya tenemos 3 grupos cuando nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de la preparación física y técnica, inclusive táctica. Nosotros echamos mano de lo que son los principios científicos del entrenamiento deportivo, y tenemos un 5.º grupo que vendrían siendo el grupo de aspectos circunstanciales, donde la conducta la dicta es la situación del medio circundante donde se va a realizar el trabajo. Estos aspectos circunstanciales pudieran ser aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos, o los aspectos, por ejemplo, filosóficos, aspectos ideológicos, económicos, sociales. He ahí estos 5 grupos que representan el 5º pentagonal técnico deportivo que debiéramos manejar todos los cultores físicos. Hecha ya una introducción acerca de toda la gran cantidad de elementos que hay que manejar para nosotros poder abordar los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva, entramos en el desarrollo de las mismas. Los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva son 3, así como habíamos dicho en la introducción. Esto nos vimos obligados a conglomerar todos esos aspectos en 3 grandes grupos, que son los aspectos biomédicos, pedagógicos y psicosociales. Nosotros vamos a comenzar con los aspectos biomédicos. Si nosotros logramos descifrar, enumerar y caracterizar los aspectos biomédicos, nos vamos a dar cuenta cuando vayamos a investigar, ya sea en educación física, cultura física o en deporte, debemos tomar en consideración los aspectos morfológicos, en este caso los aspectos estructurales desde el punto de vista médico del organismo, desde el punto de vista biológico, los aspectos funcionales, ya cuando hablamos de función de la fisiología y la función, por ejemplo, de las células, de los órganos, del sistema de órganos, de los tejidos. Entonces nos vamos a la parte funcional. Cuando nosotros vamos a hablar desde el punto de vista atómico, molecular, o de la ionización que interviene en el metabolismo, en el intercambio de sustancias, entonces hablamos de los aspectos bioquímicos. Y como ustedes saben, los aspectos medicinales son muy amplios, porque en este caso, desde el punto de vista profiláctico y o terapéutico, pudiéramos trabajar con neurología, con traumatología, con nutrición, entre otros. Y cuando vamos a hablar de fisioterapia, kinesiología, biomecánica o kinesiofilaxia o los aspectos kinefilácticos, entonces estamos tomando como referencia la kinesiología. Desde el punto de vista psicosocial, nosotros vamos a ver elementos que componen este aspecto fundamental, que es el aspecto psicosocial. Cuando vamos a investigar, nosotros pudiéramos tomar nuestra investigación desde el punto de vista histórico. Todos sabemos que es necesario conocer la historia para así en el presente construir lo que queremos en el futuro. En este caso, los aspectos históricos es también inclusive un tipo de investigación que existe como tal. Y desde el punto de vista antropológico, no hablando de mediciones antropológicas, sino desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista racial, también podemos tener estudios. Y si vamos a hablar de gerencia, de comunicación social y de otros aspectos sociales, entonces pudiéramos hablar de que nuestra investigación se está haciendo desde el punto de vista sociopolítico.
Cuando nosotros hablamos de estratos sociales, porque hay muchas investigaciones que se van por ese lado, y hablamos del Producto Interno Bruto, entonces nosotros estamos hablando de aspectos econométricos de la investigación. Y también se puede tomar como una investigación psicosocial cuando el trabajo es eminentemente o preponderantemente desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de la preparación psíquica o hablamos de los procesos psíquicos en la ejercitación, cómo influyen, cómo se manifiestan. Y por supuesto desde el punto de vista legal, si nada más hablamos de juegos, de recreación o de deporte de alto rendimiento, siempre hablamos que estos se rigen no solamente por leyes, por estatutos, por reglamentos. Entonces, perfectamente caben investigaciones que pueden adscribirse a los aspectos legales de la educación física, el deporte y la recreación. Nosotros aquí estamos dejando de último los aspectos pedagógicos, porque aquí los aspectos pedagógicos se están viendo como el aspecto más importante, ya que nuestro medio no es solamente social, sino fundamentalmente pedagógico, porque todo lo que nosotros vemos, todas las ciencias auxiliares, todos los aspectos que nosotros desarrollamos están implícitos de una u otra forma el proceso educativo y el proceso formativo. ¿Cómo nosotros podemos ver la pedagogía? Como saberes destinados a instituir los modos de acción sobre todo el sistema de la actividad físico-corporal y deportiva. Para nosotros, la pedagogía viene siendo el ente unificador y facilitador de la transmisión, asimilación y posterior aplicación de las bases teóricas de la recreación, la educación física y el deporte. Y vamos a verlo ahora. La pedagogía, para poderla abordar, hay que considerar que tiene tres aspectos que la definen como tal, y nosotros pudiéramos llamarlo entonces como tres categorías fundamentales. Esas son la educación, la formación y la enseñanza-aprendizaje, la cual es la que ayuda a través de la didáctica y de una organización metodológica a lograr el fin último de la pedagogía, y no solamente de la pedagogía, de la actividad físico-corporal y deportiva, que es la educación y el desarrollo de las capacidades físicas, y por otro lado la formación de hábitos motores tanto para la vida como para otras actividades que componen, por supuesto, la vida de un ser humano. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué vendría siendo la educación como tal? La educación viene siendo, aparte de que es un fenómeno bastante contradictorio, porque nos dice que debemos conservar los elementos creados por el ser humano para así echar mano o tener como base una cultura creada para nuestros congéneres, en este caso para la salud psicofísica de nuestros congéneres. Entonces la educación es la que vendría como canalizando casi todo lo que viene con nosotros, y por lo tanto debemos educar y desarrollar. En el caso de la formación, como la misma palabra lo dice, es para formar hábitos que no vienen con nosotros, sino con lo que se van formando, con lo que traemos y aprendemos. Entonces la formación como tal viene siendo la estructuración de lo que no existía, de lo que debemos tener para desenvolvernos en nuestras vidas. Esta educación y esta formación pueden llegar solamente a final feliz es a través de la enseñanza-aprendizaje o del proceso recíproco de la enseñanza-aprendizaje. La enseñanza viene siendo como un ofrecimiento de saberes que, si no tiene destinatario, no se le puede dar como dada. Y el aprendizaje, por supuesto, viene siendo una admisión de saberes que pueden venir de una persona, de una máquina o de la sola observación del medio que nos circunda. Así también se puede aprender. ¿Qué pasa? Que ahora esta enseñanza-aprendizaje
también a su vez puede llegar a referir términos con la ayuda de la didáctica. ¿Qué viene siendo la didáctica? Históricamente, no sé si recuerdan que históricamente al principio bastaba nada más con el don para enseñar. Si se tenía el don, entonces era fácil de enseñar. Por eso que al principio la didáctica se le llamaba el arte de enseñar, porque bastaba con el don. Cuando se le fueron agregando elementos científicos de la metodología, de la pedagogía, entonces pasó a ser arte y ciencias de la enseñanza. Pero con el correr de los siglos, con la modernización, con la industrialización, con el conocimiento más a fondo de todo lo que nos rodeaba, empezamos a ver que no solamente bastaba con enseñar, sino que entonces convertimos la didáctica en un conjunto de procedimientos orientados a dirigir el aprendizaje. Cuando decimos este último concepto nos damos cuenta que desaparece la palabra enseñanza y aparece de manera predominante la palabra aprendizaje. Entonces, la didáctica se convierte en vamos a llamarlo así, en un conjunto de procedimientos destinados a dirigir el aprendizaje. Cuando decimos eso, quiere decir que ahora nosotros lo que hacemos es ayudar quienes nos preciamos de docentes a que los educandos dirijan, o mejor dicho, conviertan y estructuren su aprendizaje a través de nuestro apoyo. Esta didáctica, esta enseñanza-aprendizaje se puede llevar al mismo tiempo, a final término, a través de la metodología, que no es otra cosa que uno de los elementos auxiliares en la organización del pensamiento, no solamente de los seres humanos, sino en este caso de los docentes. Por eso que yo particularmente pienso que la metodología es el conocimiento del camino hacia la meta. Así, de esta manera, estamos viendo en esencia lo que son los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva, dividida en tres grandes grupos, que son los aspectos pedagógicos, los aspectos biomédicos y los aspectos psicosociales. ¿Para qué nos sirven ellos? ¿Para qué nos sirve la agrupación de todos estos aspectos, a su vez, en tres grandes grupos, con sus aristas? Veamos. La importancia y la aplicabilidad de los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva lo vamos a ver de esta manera. ¿Dónde y cómo pueden ser aplicados ellos? Por ejemplo, todos sabemos que la educación física, por ejemplo, vamos a dar un caso, es lo más importante en los objetivos que nos definen como educadores físicos, inclusive como recreadores, como cultores físicos o como cultores deportivos, no es otra cosa que educar y desarrollar las capacidades físicas. Ese es el primer gran objetivo de quienes trabajamos con la sociomotricidad. Y al mismo tiempo, o en segunda instancia, es formar hábitos motores para la vida y para otras actividades que componen nuestra vida y nuestro medio circundante. Entonces, cuando vemos, están aquí incluidos educar y formar. ¿Cuáles vienen siendo eso? Vienen siendo, como lo habíamos dicho anteriormente, dos aspectos que componen de manera sustancial los aspectos pedagógicos o las categorías pedagógicas. Otra forma de aplicar esos aspectos que habíamos dividido es para orientar, por ejemplo, en las áreas del conocimiento de los diseños curriculares para cualquiera de esas especialidades, ya sea recreación, cultura física, educación física y deporte. ¿Por qué? Porque podemos dividir nuestro diseño curricular en tres grandes áreas de conocimiento. El área pedagógica, donde iría lo que es preparación física, lo que es la parte técnica deportiva, debieran haber asignaturas
que se llamen pedagogía, por supuesto, y otras más. Desde el punto de vista del área biomédica, de ahí pudieran surgir las asignaturas de anatomía, fisiología o lo que llaman morfología funcional también, que he llevado estos dos aspectos a uno solo, unas asignaturas que pudieran llamarse bioquímica, biomecánica, entre otras. Y desde el área psicosocial, nosotros pudiéramos formalizar asignaturas llamadas, por ejemplo, psicología, sociología, historias e idiomas, en este caso lengua y literatura, de cualquiera de los idiomas que se quieran manejar. ¿De qué otra forma, en qué otro lugar tiene importancia y se pueden aplicar estos aspectos? Por ejemplo, para las pruebas de aptitud y aptitud para la admisión u orientación universitaria o profesional. Desde el punto de vista universitario, por ejemplo, en nuestra área de sociomotricidad, se han aplicado pruebas para estudiar el nivel de desarrollo, por ejemplo, de los aspectos físicos, recreativos, en los aspectos educativos, en los aspectos deportivos y culturales. Nosotros ahí podemos aplicar a eso. Por ejemplo, podemos aplicar pruebas de aptitud para la navegación marítima o en la navegación aérea, para la admisión de quienes quieran especializarse en estas áreas. ¿Dónde más se puede aplicar? Por ejemplo, para la detección y selección de talento en el deporte u otra actividad física. Porque, por ejemplo, nosotros para detectar talento debemos aplicar pruebas para la determinación del nivel y la dinámica de desarrollo físico, técnico, táctico, funcional y psíquico. Y de esta manera nosotros poder seleccionar mejor estos talentos. Y por supuesto orientar hacia la actividad que, según los resultados obtenidos, más les convienen a la persona. ¿En qué otra parte nosotros podemos aplicar eso? Miren cuán universal es el conocer los aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva. Por ejemplo, para efectos de control y evaluación de mecanismos, procesos y otros asuntos. Esto compromete, por ejemplo, para efectos de un plan de preparación, para efectos de unos planes o unos programas que fueron ya elaborados y aplicados, nosotros podemos hacer pruebas de control y evaluación como criterios de eficiencia de ese plan. ¿Cómo va ese plan? Pues, criterios de efectividad. ¿Se está dando o no se está dando los resultados deseados? Según esos controles y evaluación que se hicieron. Por ejemplo, esos aspectos fundamentales de la actividad físico-corporal y deportiva pueden ser aplicados, que son desde el punto de vista pedagógico, biomédico y psicosocial, como eficiente y efectivo componente de los procedimientos de recuperación. Últimamente se han visto los procedimientos de recuperación en el deporte, por ejemplo, de alto rendimiento, como uno de los dos secretos mejor guardados de esta actividad, ya que uno de ellos es la planificación, como la distribución lógica y racional de los elementos de la preparación en el tiempo. Eso es como planificación, eso es para planificar, pero para nosotros recuperar las energías agotadas durante la ejercitación, nosotros debemos considerar formas de recuperarse, y entre ellas tenemos el procedimiento de recuperación pedagógico, procedimientos de recuperación biomédico y procedimientos de recuperación psicosociales. Dentro de los pedagógicos, todos sabemos que el descanso activo, la utilización de medios de otro tipo de deporte, como por ejemplo si yo soy gimnasta y entré en monotonía por los medios con los que se trabaja en la gimnasia, entonces yo pudiera, como procedimiento de recuperación, utilizar ejercicios de otro tipo de deporte, como el tenis, el baloncesto o la natación, para salir de esa monotonía de la gimnasia.
sin dejar de hacer ejercicio, pero al mismo tiempo recuperando. Si hablo del punto de vista, por ejemplo, biomédico, todos sabemos que vamos a necesitar para recuperarnos reconstituir todas las proteínas, los glúcidos y los lípidos que fueron desgastados, que fueron agotados durante la ejercitación, y entre ellos también las vitaminas, sales minerales y otro tipo de oligoelementos. Desde el punto de vista psicosocial tenemos métodos de recuperación de autógeno, que es a través de la autosugestión. Pudieran ser métodos idiomotores. A través del método idiomotor también podemos recuperarnos, como es la representación ideal de los ejercicios en la mente, sin tener que hacerlos prácticamente, sino idealmente. Y social, bueno, existen otros tipos. Vamos a una forma más de aplicación de nuestros aspectos fundamentales. Por ejemplo, para definir el aspecto en que se circunscribe, que era el objetivo fundamental, primario y central de hoy, que es para nosotros poder determinar las áreas de investigación cuando vamos a abordar estudios profundos de investigación acerca de la educación física, el deporte y la recreación. Por ejemplo, nosotros aquí yo pienso que en lugar de estar buscando, por ejemplo, diciendo, escribiendo que nuestra investigación tiene como paradigma, ya sea una investigación cualitativa o cuantitativa, algo que es para mí obvio, porque no hay nada que pueda hacerse en la vida si no echa mano de lo cualitativo o lo cuantitativo. Entonces no es necesario decirlo. Lo que sí pudiéramos decir es que es predominantemente cualitativa y cuantitativa. Pudiéramos decirlo, pero no es necesario. Lo que sí es importante para nosotros poder conseguir los medios, métodos, principios y técnicas más eficaces para nuestra investigación, es decir, que mi investigación está adscrita, según los elementos que la componen, está adscrita a la parte pedagógica. Entonces, mi investigación es de corte pedagógico, o mi investigación es de corte biomédico, o mi investigación es de corte psicosocial, si así lo ameritan el tipo de investigación, las técnicas y fundamentalmente los elementos con que se trabaja en esa investigación. He aquí la importancia y la aplicabilidad que tienen dichos aspectos. Pudiéramos ahondar un poco más en estos aspectos, ya que para nosotros el aspecto aquí canalizador fundamentalmente de todos esos conocimientos tributarios que se desprenden de las investigaciones biomédicas y psicosociales y de las mismas pedagógicas, son canalizados por la pedagogía, y gráficamente vamos a repetir más o menos lo que se hizo en una de las láminas anteriores, y vamos a verlo aquí. Pedagogía tiene a su vez, o se compone, o se basa, o se posa sobre tres categorías fundamentales, que es la educación, la formación y la enseñanza-aprendizaje, o el proceso recíproco de enseñanza-aprendizaje, que nos ayuda a llegar a feliz término de la educación y la formación. Como habíamos dicho anteriormente, ella se apoya en la didáctica como el conjunto de procedimientos destinados a dirigir el aprendizaje, y este a su vez ordena el pensamiento de todos sus anteriores elementos para nosotros poder, por supuesto, canalizarlos mejor. Por eso la metodología es el auxiliar principal de la organización del pensamiento, por lo menos, o por ejemplo, de todos nosotros los que trabajamos con la sociomotricidad y en el área de investigación con relación a la educación física, el deporte, la recreación y la kinesiología. De aquí
que los términos claves, en lugar de hacerlo al principio, lo hacemos al final, si se dieron cuenta, que es el aprendizaje, el constructivismo y el facilitador. Si nosotros dirigimos los aprendizajes con lo que ya los elementos que traen en la memoria nuestros educandos, ellos van a construir sus conocimientos, de ahí el constructivismo. Y nosotros lo que vamos a hacer es unos simples facilitadores de ese aprendizaje hacia ese constructivismo. Gracias por su amable atención.